este momento de dolor. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que considero yo es muy vital para la iglesia en estos últimos tiempos. El tema que voy a estar compartiendo con ustedes lleva como título La iglesia y su vocación. La iglesia y su vocación. El pasaje bíblico que vamos a estar tomando como referencia se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente el versículo 1. Y vamos a estar abordando este tema considerando 4 áreas específicas e importantes en la iglesia. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, por concedernos, Dios, este momento, esta oportunidad, Señor, de poder transmitir, Dios mío, a través de esta red social. Queremos ser de bendición, Señor, a todos nuestros hermanos en la fe, a cada uno de los miembros, Iglesia Casa de Dios, Puertas del Cielo, cada uno de nuestros amigos, Señor, puedan conectarse en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Sé tú, Dios mío, glorificándote una vez más en esta noche y haciendo posible, Dios, nuestra edificación, conforme, Dios, tu buena voluntad y propósito que tienes para con tu pueblo. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Como dije, el tema que vamos a estar compartiendo en esta preciosa noche lleva como título La iglesia y su vocación. ¿Qué es vocación? Vocación es esa fuerza de inclinación, de interés que mueve a una persona hacia su profesión, hacia su trabajo o hacia un estilo de vida en particular. De ahí entonces que tiene un objetivo también, y es el hecho de poder ir perfeccionando lo que uno sabe hacer, lo que uno desea vivir, desea hacer, ir haciéndolo cada día más propio e intenso en la vida de uno mismo. Así que dije que vamos a abordar este tema tomando en consideración cuatro aspectos importantes de la iglesia, o 4 áreas importantes en donde debemos nosotros mostrar nuestra vocación, nuestro interés, nuestra inclinación. Y esas 4 áreas son la comunión, la visión, la misión y la santidad. De entrada, el apóstol Pablo nos enseña, por el primer versículo del capítulo 4, que no existe ninguna adversidad, ningún momento difícil que uno pueda llegar a vivir para limitarse a su vocación en aquello para lo que fue llamado. Porque precisamente el concepto de vocación en términos teológicos es esa fuerte inspiración o la inspiración con que Dios nos ha llamado para que sirvamos en su obra y vivamos como Él quiere, según su voluntad. Así que Pablo nos enseña como un hombre que ha sufrido, como uno de los apóstoles que llevó consigo, como él mismo lo expresa, las marcas de nuestro Señor Jesucristo,
estando preso, nos demuestra que aún esto no lo limita a continuar con ese interés profundo de transmitirle a la iglesia el conocimiento que debe de tener para el buen desarrollo, para el buen desempeño en esta nueva vida que hemos emprendido, hemos empezado a vivir, y sobre todo en lo que es el ministerio. Que las adversidades no nos limiten a poder seguir trabajando en la predicación de la palabra, en la evangelización, en la formación de los nuevos conversos, de los discípulos, de los hermanos que han creído, los cuales deben de recibir esas herramientas que Dios ha provisto para que a medida que van avanzando en su vida cristiana, vayan siendo forjados como verdaderos hijos de Dios, como buenos ministros de nuestro Señor Jesucristo, como buenos líderes, como buenos hermanos, como buenos amigos también. Así que lo primero que el apóstol nos enseña es que busquemos cómo llevar con todo el interés que nos compete esa vida vocacional en el área de la comunión. La comunión con nuestros hermanos, la comunión para con Dios. Por ello, a partir del versículo 2 hasta el versículo 6, encontramos esa exhortación que nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Todos nosotros, por experiencia propia, tiempo atrás, cuando no habíamos entregado nuestra vida al Señor y andábamos en el camino de la perdición, tuvimos algún y que otro amigo insoportable quizás, mas sin embargo mantuvimos siempre esa cercanía, esa amistad con aquel que quizás era muy mentiroso, demasiado bromista, con aquel que en algún momento nos mentó inclusive hasta nuestra propia madrecita, algún y que otro traidor como Judas. Sin embargo, con estas personas supimos convivir en esa vida de mundo bajo, ¿verdad? Hoy que estamos en el Señor, no es posible que nos vengamos a dar de delicados. No es posible que no entendamos que si en el mundo, donde no había ninguna recompensa, pudimos mantener amistad con aquel bandido, vulgar, vándalo que nos hizo tanto daño, que nos hizo en algún momento quizás sufrir, con todo y eso mantuvimos aquella amistad, ¿cuánto más ahora que estamos en el Señor? ¿Cuánto más ahora que el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros? La palabra soportar, dentro de su sentido original griego, indica la acción de llevar una carga, de llevar un peso sobre sí. Y esto me recuerda a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, del cual dice la Escritura: llevó consigo, cargó en Él con nuestros pecados. Él cargó la cruz que nos correspondía a nosotros. Por eso el Señor Jesús no solo me sorprende, me impacta y me inspira a
seguir adelante, entendiendo que Él es bueno, Él es misericordioso, Él es compasivo, tiene paciencia para nosotros, y que por su gran amor podemos llegar a ser capaz de poder imitar. En un momento determinado, un hombre trae a los discípulos del Señor a su hijo para que estos puedan sanarlo, puedan echar fuera un demonio que atormentaba a este joven. Y no lográndolo, se armó una discusión de la cual pues no vamos a entrar en conjetura, pero pudiéramos quizás imaginarnos todo lo que ocurría en ese momento, sobre todo quizás llevar en sí el peso de la burla de aquella gente, la frustración, qué sé yo, los señalamientos tal vez inclusive entre hermanos, es que no lo hiciste como debía de ser, qué sé yo, muchas cosas. Y el Señor llega en ese momento y los vaya discutiendo, y cuando el Señor pregunta, el padre habla y le dice: Señor, traje a mi hijo, a tus discípulos para que lo sanaran, pero no pudieron. Jesús dio una expresión ahí y dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Tráeme acá al muchacho, le dice el Señor. Esto es lindo. El Señor hasta el día de hoy nos sigue soportando. Hasta el día de hoy el Señor nos sigue cargando. Hasta el día de hoy sigue teniendo paciencia con nosotros. Si el Señor fuese como nosotros los seres humanos, ya no habría espacio delante de su presencia para nosotros. Pero Dios ha sido bueno y espera que hoy nosotros actuemos como Él manda. Así que nuestra vocación, nuestra inclinación, nuestro interés por mejorar nuestra comunión cada día entre hermanos tiene que ser más intensa, tiene que ser más genuina, tiene que manifestarse en nosotros que verdaderamente estamos interesados en amarnos, en ayudarnos, en producir ese afecto de amor, de misericordia entre unos y otros. El Señor no quiere vernos tirándonos unos a otros, solo porque de repente alguien quizás tal vez hizo algo que no salió como se esperaba, o porque en algún momento alguien no vino en un estado anímico como siempre, y quizás por la turbación, quizás por el problema que carga consigo, ignoró el saludo. No es razón para inclusive pensar que ya no voy a volver, que me ignoran, porque no soy quizás tal vez la persona con la que ésta deseara tener una profunda amistad. No, en el Señor no hay diferencia. Debemos entender, en el Señor no existe acepción de personas. No podemos estar abonando a eso nosotros. Hay sus momentos particulares en donde a cada quien el mérito que se merece, pero debemos entender, todos somos un solo cuerpo en Cristo, porque aquí Pablo nos lleva a entender el asunto desde esa perspectiva. Todos somos un cuerpo en Cristo, todos debemos soportarnos, todos debemos ayudarnos unos a otros, todos debemos ir cargando con cada uno. Usted me carga a mí, yo le cargo a usted, pero no para criticarnos, no para murmurar contra nosotros mismos. Es triste cuando en virtud de ayudar a alguien que está haciendo algo difícil, algo malo, en virtud de ayudarlo, de exhortarlo, de llamarlo y decirle frente a frente: hermano, lo que estás haciendo no es correcto, busca cómo enderezar tu vida.
se le empiece a criticar, se le empiece a murmurar, se le empiece a despedazar. No es que eso es lo que el Señor quiere. Eso lo que hace es más bien cortar, separar a aquel hermano. Dios no quiere que entre su pueblo se causen estragos. Mire, esa palabra soportar indica la acción de llevar consigo una carga. Todos podemos ser pilares en la iglesia del Señor. Podemos servir como esos pilares que soportamos, que aguantamos, que ayudamos aún incluso al más débil a permanecer en este camino. No de hacer posible de que con nuestra actitud y nuestras acciones de impaciencia se tengan que ir. No, también es importante que no caigamos en ese error, como lamentablemente a veces pasa. En esa iglesia no hay amor, en esa iglesia, ¿por qué? Porque no me aguantan, porque no me soportan, porque tal vez a lo mejor yo debo de poner un poquito más de mi parte también, y debo de aprender a soportar a mis hermanos. Algunas personas a veces lamentablemente no soportan el hecho de que se les corrija, de que se les exhorte, de que se les haga ver su error, y eso es lamentable, porque debemos aprender a ser corregidos, a ser llevados, a ser guiados, y todos podemos ayudarnos. Entonces, en primer lugar, Pablo nos insta a que pongamos todo interés, todo empeño, todo nuestro esfuerzo, a que sintamos esa inclinación profunda por mejorar nuestra comunión, por hacerlo con humildad, entendiendo que todos fallamos, entendiendo inclusive que podemos el día de mañana estar en la misma condición de falta del otro. Y nuestra comunión con Dios. Lamentablemente, cuando rompemos la comunión con nuestros hermanos, rompemos comunión con Dios. De repente, cuando alguien tiene problemas, y recuerde, ¿verdad? Que al inicio Pablo habla como un hombre que está preso, y eso no lo está limitando a seguir edificando la iglesia, a seguir enseñándole a la iglesia, a seguir guiando a la iglesia aún desde la casa. A veces hay personas que tienen problemas en su hogar, y ya porque tuvo algún problema, no voy a ir al culto, no voy a ni siquiera irme a meter allá al cuarto, a arrodillarme y a orar al Señor. Hay quienes lamentablemente a veces actúan de esta manera. Ya no soy cristiano, o hasta hoy dejo de ser cristiano, porque quizás tal vez no le gustó lo que pasó y se enojó tanto que llega hasta esos extremos. No es posible que nosotros, por los problemas, por las dificultades, los obstáculos que se nos presentan en la vida diaria, tengamos que renunciar inclusive a nuestra comunión con Dios. Dios no merece que nosotros cortemos nuestra adoración. Dios no merece que nosotros cortemos nuestra alabanza hacia Él. Mire, ahora estamos en un momento de emergencia, extrema emergencia, que lamentablemente algunos no lo están viendo así y creen que son cositas pasajeras, y por eso pues lamentablemente estamos viviendo una situación tan grave, tan difícil. Pero ahora, el hecho que se hayan cerrado las iglesias no significa que usted no deba de mantener su comunión con Dios. Usted tiene que estar orando. Hoy más que nunca su oración tiene que estar siendo más intensa, más fuerte. Tiene que estar siendo más viva. Esa oración tiene que estar mantenida allí delante del Señor. Usted tiene que empezar a sentir un interés más profundo por la oración. Más ahora, gloria a Dios, no nos están viendo. Ojalá y cuando regresemos vengamos con una visión diferente, porque hoy nos hacemos falta todos, nos hacemos falta con todo y nuestros defectos que tengamos, nos hacemos falta. El Señor no merece que dejemos de alabarle, que dejemos de glorificarle. Algunos hermanos de repente pensaron, si se cierran las iglesias, se va a desanimar, se van a enfriar. No estamos para pensar de esa manera, porque acuérdese, tenemos que emplear una vocación aún incluso en la visión. Y la visión del Señor no es que le busquemos y estemos firmes solo cuando las cosas están bien. Tenemos que también procurar estar firmes aún cuando las cosas
no están marchando bien, aun cuando hay problemas, aun cuando hay crisis, aun cuando hay enfermedades, aun y cuando hay emergencias que nos limitan a poder inclusive estar allí en comunidad como hermanos. Usted puede llevar a su hermano en oración. Este momento para incluso cargar con la nación entera en oración. No solo estar orando por sus propios problemas, orar por la nación, por todas las naciones, orar por los médicos, por enfermeros, enfermeras, orar por todo el mundo. Y en su oración usted demuestra cuán grande es su comunión con Dios, porque eso nos enseña cuán interesado está en usted estar dialogando con el Señor. Segundo, la palabra, las escrituras. Hay quienes tienen la aplicación de la Biblia en su teléfono, gloria a Dios, eso es bueno. Pero ¿para qué lo tiene? No lo tenga solo para, me gustó este texto le cae en mitad fulano de tal, este sí que le va a martillar duro y se lo voy a mandar. No, para aplicarnos también a nosotros. Para de alguna manera también poder emplear tiempo en la lectura de la palabra y de esa manera mantengo mi comunión con Dios. Y recuerde, su comunión con Dios también se va a hacer notar en la medida que usted mantiene su comunión con sus hermanos. Vamos a la siguiente área. Hay mucho que seguir hablando acá, pero estoy tratando, gloria a Dios, de no tener que aprovecharme tanto del tiempo para no tener que aburrir a nadie y que de alguna manera pues también se puedan sentir motivados a ver el video, a reproducirlo más tarde. La segunda área es la visión. Debemos entender, Dios nos ha llamado para que hagamos las cosas según Él quiere, no según nosotros queramos. Nuestra visión es corta. Nuestras perspectivas de ver las cosas son muy diferentes a cómo Dios las ve. Nosotros tenemos que entender, estamos empezando a vivir una vida nueva y esta vida la vamos a vivir no como el mundo quiera, no como nosotros querramos, es como el Señor quiere. E incluso si vamos a servir, si vamos a trabajar en la obra del Señor, vamos a hacerlo como Dios dice. El Señor ha establecido las reglas, ha establecido los parámetros. Esto no es de andar inventando. Hay gente que cree que se puede crecer empleando estrategias que de repente lo que están llevando incluso es el mundo a la iglesia. El Señor ya estableció la forma de cómo se tiene que crecer. Principalmente nuestro testimonio, principalmente nuestra vivencia, nuestro fruto, dice la palabra, nos serán. Y sobre todo, demos lugar al Espíritu Santo, demos lugar a que el Señor se glorifique. A mí me conviene que las almas se conviertan porque el Espíritu Santo les convenció. No porque les gustó la forma en cómo porque el día de mañana ya no hacemos las cosas como antes, se van a sentir frustrados, se van a aburrir y entonces van a decir ya no es como antes. Mientras que cuando el Espíritu Santo es el que convence, la persona se mantiene siempre firme por lo que el Espíritu le va dando, le va guiando. En aquel tiempo solo se predicaba la palabra y ya venían las almas porque el Espíritu Santo obraba, Él es el que convence, Él es el que redarguye y aparte también la palabra. Cuando nos vemos confrontados con la palabra y empezamos a ver nuestros errores y nos empezamos a dar cuenta que en realidad hay razón. Desde el versículo 9 hasta el versículo 14 se encuentran allí implícitas dos áreas en las cuales nosotros debemos de poner toda nuestra voluntad, nuestro empeño, nuestro interés, nuestra preferencia por trabajar en ella, por hacer cada día más propia en nosotros la visión y la misión. Pero estamos en la visión. Entonces, a partir de ese versículo hasta el versículo 13, 14, vemos allí cuál es la visión.
la visión del Señor no es que nos quedemos estáticos, que nos quedemos allí hasta que solo con el conformismo de que ya el Señor me perdonó, soy salvo y no más. Hay una misión y hay una visión. La visión es que Dios me va a capacitar para también servir, para también trabajar. La visión es que Dios nos quiere llevar a una perfección. Y esa perfección vamos a llegar a medida que tomamos en serio la misión también. Entonces la visión es que no solamente fui llamado para recibir el perdón de mis pecados, para recibir la sanidad, para tener en el momento preciso cómo recurrir a Dios y pedirle por la bendición y obtener el favor de Dios. Tengo que también entender, Dios está proveyéndonos de herramientas. ¿Para qué? Cuando no hay visión, hago a un lado las herramientas, porque Dios me está proveyendo. Dios nos ha enriquecido conforme a las riquezas de su gloria, para que seamos fortalecidos con todo poder de lo alto y entendamos que conforme lo que Dios nos provee, vamos a poder causar un impacto poderoso en el mundo, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra familia. Pero tenemos que proyectarnos en base a esa visión. La palabra nos dice que Dios dio dones. Dice que sobre todo fue derramada la gracia. A todos nos ha sido dada la gracia. Entendamos eso. Nadie puede decir es que yo no puedo. Todos podemos. Solo que unos en alguna área, según su capacidad, según como Dios lo haya capacitado, pero en todos está la gracia del Señor. En todos está la gracia del Señor. Primero, para que no estemos allí patinando, que no, eso que lo haga fulano porque él es el que puede. Todos podemos por lo menos intentar. Hay quienes empezaron solo barriendo, limpiando, pensando que no podían nunca ministrar de un púlpito la palabra. Pero a medida que se fueron esforzando, recibieron el don de predicación de la palabra y ahora son grandes ministros. Porque también se dispusieron a buscar los dones. El Señor ha impartido dones que no fueron solo para la iglesia primitiva. Entonces la iglesia, ¿cómo se estaría edificando ahora? Para aquellos que piensan, no, que los dones son solamente para el tiempo primitivo. ¿Y ahora qué? Si el Señor nos llama a edificar el cuerpo de Cristo y la iglesia sigue siendo la misma, seguimos siendo los mismos seres humanos, con los mismos defectos, las mismas debilidades que tuvieron también nuestros hermanos primitivos al inicio de la iglesia. Así que entendamos, hay dones espirituales, los cuales debemos buscar, los cuales debemos obtener, para que hagamos las cosas no conforme a nuestras propias capacidades y fuerzas, sino conforme al poder que Dios da. Por eso cuando entendemos esto y buscamos, empezamos a darnos cuenta incluso que cuando ministramos bajo el poder y la unción de Dios es otra cosa. Hay don de fe, don de sabiduría. Qué bueno es cuando empezamos a hablar en base a esos dones. Un impacto tremendo en la iglesia. Y en eso tenemos que sentir nosotros ese fuerte interés, esa fuerte inclinación. Que nuestra inclinación no sea solo fútbol, deporte, esto, lo otro, moda. Lamentablemente hay quienes están inclinados solo en eso. Que nuestra inclinación sea por lograr alcanzar todo lo que Dios nos está dando para emplearlo en la práctica de la administración y ver frutos. Como a veces queremos ver frutos sin hacer nadita nosotros de trabajo. No es posible. Tenemos que nosotros también hacer algo. Tenemos que poner de nuestra parte.
tenemos que trabajar. Así que hay una visión. Esa visión, Dios dice, ha dado su gracia, ha dado dones, ha dado ministerio para que haya un fin. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra perfeccionar quiere decir completar. ¿Ya? Completar. O sea, a fin de capacitar, de dotar a la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros con lo que recibimos de parte de Dios? Hay líderes que son muy egoístas. El Señor no está de acuerdo con eso. Que creen que lo que tienen son solamente para lucir. No, tenemos que entender que lo que Dios nos ha dado es para que los demás lo reciban. Sin ningún precio que pagar. Dios se encargará de darnos la bendición. Porque dice su palabra, de gracia recibiste, da de gracia. No es cuestión de que si tengo el don de hacer milagros, voy a ir, pero con la condición de que me den tanto. No, entonces hay que entender, si Dios le ha dado el don de hacer milagros, ore entonces que ocurran los milagros, que Dios después se va a encargar de bendecirlo como Él quiere. Pero entendamos, ¿cuál es el fin? Edificar a la iglesia. Que la iglesia tenga los recursos, las herramientas necesarias para que no tengan que andar allí como niños fluctuantes, como dice, llevados por todo viento de doctrina, arrastrados de aquí para allá. Que hoy está creyendo una cosa y mañana sale con otra. No, no es así. No es así, hermanos. No es así, amigos. Así que entendamos, hay un orden establecido. No se trata de vivir la vida cristiana como a uno se le pega la regalada gana. Es hacerlo como el Señor quiere, como el Señor dice. Él nos ha trazado la forma. Gloria a Dios. Bien, número 3, la misión. La misión que ya Dios me dio. ¿Qué voy a hacer ahora con ello? ¿Engavetarlo? No, mire que el Señor está contra todos aquellos que una vez que reciben el don, el talento, la confianza de parte del Señor para depositar en su vida una responsabilidad y no la cumplen, Dios está en contra de todo eso. Dios quiere que en la medida en como nosotros recibimos de su parte el don y ministramos, que en base a esa medida trabajemos. Dios no te va a exigir más de lo que te ha dado. Pero es importante que entendamos qué estamos haciendo con lo que hemos recibido. Hay gente que ahora lamentablemente solo vive de recuerdos del pasado. Ay, cuando yo en aquel tiempo Dios me usaba así y así, ¿y ahora qué? Es necesario, como dice su palabra, ¿ya? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si empezaste en el Espíritu, terminemos en el Espíritu. Si cuando empezaste entendiste cómo es el poder de Dios, mantente en ese mismo nivel, en esa misma atmósfera. No es cuestión de que ahora pues ya hay demasiado conformismo y ahora pues otra forma de vida. No, hay una misión entonces, y esa misión debemos de llevarla a cabo. Todos hemos sido llamados para servir. Debemos servir en la obra del Señor. Y debemos de servir haciéndolo bien, haciéndolo muy bien. El que ministre en la música, que se preocupe por ministrar bien. El que ministra en la predicación de la palabra, porque se preocupe también por ministrar bien en la predicación de la palabra. Los que ministran, guiando, dirigiendo un ministerio, que se preocupen, no solamente porque soy el presidente o soy el líder y ahora háganme caso y vayan, hagan esto y lo mandan y yo sin hacer nada. No, tenemos nosotros que emplear también nuestro tiempo, tenemos que emplear nuestras fuerzas, tenemos que emplear nuestras energías y tenemos que servir. Hay una misión, servir. Hay que edificar. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos sirviendo? Hay que crecer
estamos contribuyendo para el crecimiento de la obra del Señor. Bien, está bueno que nos esforcemos y nos preocupemos por acondicionar, que qué bonito se ve el templo y cada día ir haciendo mejoras y gloria a Dios, pero ¿qué del resto de la iglesia? ¿Qué de lo más importante, la iglesia del Señor? ¿Qué? Que crezca como pueda. No, tenemos que preocuparnos también. ¿Qué hacer por el crecimiento de la iglesia en cuanto al bien? En cuanto al conocimiento de Cristo, en cuanto a la unidad, en cuanto al amor, porque tenemos que crecer en esas áreas, tenemos que crecer en cuanto a esa comunión, a esa coinonía, tenemos que crecer en cuanto a la amistad como hermanos. La iglesia primitiva, dice la palabra, que todos los que habían creído en principio eran de un mismo sentir, de un mismo corazón, y todos tenían las cosas en común. Qué bueno, gloria a Dios, que la iglesia crezca en fundamentos como estos, gloria a Jesús. Así que preocupémonos por servir bien, por ministrar bien, por hacer nuestro trabajo bien, que sea con excelencia, que sea bien hecho, ¿ya? Por edificar, no por destruir. No es, Dios no nos ha llamado a desbaratar lo que a Él le ha costado. Recuerde, la obra es del Señor y al Señor le costó su vida, le costó su sangre. Por eso preocupémonos nosotros por ver cómo estamos edificando, cuál es el efecto que estoy produciendo con mi comportamiento, con mi actuar, con mi actuación. No solamente en la iglesia, en el barrio, en el lugar donde ando, donde me ven, donde trabajo, en el mercado, en el taxi, en el bus, en la empresa, en el trabajo, en la universidad, en la escuela. Mire qué triste, gloria a Dios, es cuando hay personas que son criticadas porque no están brillando como debieran y por ende no están surtiendo ese efecto de edificación. En dependencia incluso de su testimonio, así va a ser el interés que muchas otras personas sientan por buscar este camino, por venir al Señor. Y así también el interés de nuestros hermanos por aprender. Porque cuando les damos también testimonio, hay esa inclinación por aprender. Gloria a Dios. Y por último, la santificación. Así que desde el versículo 17 hasta el versículo 32 encontramos toda una lista de lo que la iglesia debe de hacer, en lo que la iglesia debe de preocuparse, en lo que la iglesia debe de interesarle. Y nos habla de la santificación, en donde debemos apartarnos de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que puede estorbar. Todo lo demás también depende de la santificación. Depende de ese trabajo que pongamos en nuestra parte por ir apartando. El Señor ya nos santificó con su sangre, nos apartó para que vamos conforme a su luz, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Voy a leer solamente 2 versículos. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que andan en el engaño de su mente, que andan en la locura de su mente, en lo hueco de su mente. Porque hay personas que a veces actúan como que si no tuviesen masa encefálica en su cerebro y no razonan. Mire, no puede ser posible que entendamos muchas veces las reglas y los patrones de conducta que se nos imponen en instituciones, en empresas, en fin, y en el Señor no entendamos. No, el Señor dice que ya no andemos como los otros gentiles, ajenos, dice, a la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. O sea que cuando uno no pone de su parte
para hacer las cosas como Dios quiere. Por ejemplo, Dios nos dice que nos apartemos del hurto, de fornicación, de adulterio, de borrachera, de brujería. Cuando uno pone de su parte es por dos cosas. Uno, porque hay ignorancia o porque hay dureza de corazón. Y si hay dureza de corazón, no puede haber entonces interés, inclinación por aquello a lo que estamos siendo llamados a vivir, a participar. Debemos entender todos los que estamos en este camino. Esto es sí o sí. Si usted ya se dispuso a andar en este camino, tiene que hacer todo como Dios dice, como Dios manda, como Dios ordena, como Dios ha establecido. Ahora tenemos un Señor, alguien que nos gobierna, alguien que manda, alguien que dispone de nosotros. Ya no estamos para decir yo hago con mi vida lo que yo quiera. No, acá hay un patrón de conducta. Tenemos que decir, ahora estoy llamado a hacer con mi vida como mi Padre dice, como mi Señor ordena. Olvidémonos de eso. Yo hago con mi vida lo que yo quiero, a mí nadie me manda, nadie se tiene que meter conmigo. Vayan y vean cómo arreglar su propia vida, después vienen y me dicen a mí, que ¿qué? Está bien. Pero no podemos decir, a mí nadie me manda, a mí nadie me va a obligar, a mí nadie me... Tenemos a un Señor encima de nosotros, por encima de todos, y es conforme a lo que Dios dice. Le dejo, gloria a Dios, como tarea que lea todo lo que dice ahí y nos demos cuenta que tenemos que poner de nuestra parte. Sintamos mayor interés, mayor inclinación, mayor disposición, mayor entrega, ¿verdad?, por nuestra comunión con nuestros hermanos, con Dios mismo, por la visión, ¿ya? La visión que Dios quiere que yo alcance, hasta dónde Dios me quiere llevar. La misión, que vine aquí a este camino no solo para ser salvo, no solo para recibir beneficios, sino también para hacer algo, ¿Y cómo lo voy a hacer? No es conforme yo quiero, conforme Dios me lo ha trazado. Y la santificación. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente en esta preciosa noche. Y vamos a orar al Señor. Vamos a estar orando por algunas peticiones que se nos han sido hechas. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por habernos concedido, Señor, este hermoso privilegio de ministrar a través de esta herramienta, Señor, que has hecho posible. Bendice la vida, Dios, de aquellos que en esta hora se conectaron, aquellos que vayan a reproducir este video, Señor, más tarde, bendíceles. Bendice a nuestros hermanos en la fe. Aquellos, Señor, que están apartados, Dios, te pido los traigas de nuevo al redil. Pongas en su vida, Dios, ese sentir, ese interés, Dios, de volverse a ti. Rompe las cadenas, Señor, que les impide, Dios mío, poder, Señor, avanzar hacia ti. Te rogamos, Señor, salves al perdido, aquel, Señor, que en este momento no ha dado ese paso de fe, que lo pueda hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Venimos orando, Señor, en este momento y te pedimos por Arnulfo García, Señor, por sanidad en él, Padre. Tú conoces, Dios mío, cuál es el problema, cuál es la afectación que él tiene ahora, Dios mío, en su cuerpo, Padre. Extiende tu mano poderosa, Señor, sobre él. Tócale, Señor. Sánalo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Venimos orando, Dios, por nuestra hermana Socorro Vargas, Señor. Para que tú des, Dios mío, mi hermana, paz. Tú des, Señor, consuelo. Tú des fuerza. Y tú, Dios mío, des salud. Tú abras puertas, Señor, para todo cuanto nuestra hermana, Dios mío, necesita, Dios amado, en este momento de parte tuya. Bendícele, Señor, con salud. Oramos en esta hora, Señor, por nuestro hermano Orlando Hernández, Padre. Glorifícate, Dios, en mi hermano. Sé tú sanándolo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Arranques de raíz, Padre amado, todo virus, todo mal, Señor. Dios amado, sánalo para la gloria de tu nombre, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es el imperio, Señor. No hay nada imposible para ti. Oramos, Padre Santo, en este momento por el pastor José González. Dios, ponemos en tus manos a nuestro hermano José González, Padre.
Glorifícate, Dios, en la vida de nuestro hermano. Tócale, Dios, con tu poder. Sánale, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre Santo, Dios mío. Ahora, Dios, no hay enfermedad que tú no puedas curar, Señor. No hay mal, Dios mío, que tú no puedas quitar, Señor. Tú eres poderoso, Dios mío. Tú eres, Señor, grande, maravilloso, Dios. Sana a nuestro hermano José González, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en este momento también por nuestra hermana Adriana Rojas, Señor. Padre, esta anciana, Dios mío, que ha estado luchando y batallando, Dios, con esa enfermedad. Además, sus años ya avanzados, Señor. Padre, te pedimos que le des paz. Te pedimos, Señor, que cumpla, Dios mío, con tu propósito, Dios, en ella. Tu, Señor, le ayude, Dios mío. Si has de darle más vida, Padre, sánala, Señor. Y si tú, Dios, te la vas a llevar, Padre, dale paz. Dale paz, Señor. Oramos por sus hijos, por toda su familia, Señor, que te la han puesto en sus manos, Padre, para que tú les ayudes, dándole fuerza, Señor. Dándole, Dios, paz y consuelo también, en el nombre de Jesús. Padre, en tus manos ponemos, Dios mío, a Omar, Señor, a Omar Vargas, Dios. Oramos por sanidad en él, Señor. Te pedimos misericordia, Padre. Limpia, Dios, su cuerpo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Arranca, Dios mío, de raíz todo virus, todo mal, Señor. Se vaya de su cuerpo en el nombre de Jesús, Padre. Dios, toca su vida, Señor. Ayúdalo, Dios mío, a depositar, Padre, toda su confianza en ti. Ponemos en tus manos a Leila, Dios, a Johanna, Señor, a Reina, Dios mío. Padre, dale paz, dale consuelo en este momento. Llénales de fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Una cobertura, Dios, poderosa de parte tuya, Dios mío. Venga sobre sus vidas. Que tengan, Señor, paz y sanidad de parte tuya. En el nombre de Jesús, Señor. Padre bendito, ponemos en tus manos, Señor. Dios amado, a nuestra hermana Catalina, Señor. Su familia, su esposo, Dios. Su hijo, Hilton, Padre, obra, Dios. Conforme, Señor, tu buena voluntad que tienes para con esta familia. Bendíceles, sánale. Padre, en tus manos ponemos el hogar de nuestra hermana Xiomara, Dios. Oramos por la salud de ella, Dios, y de sus hijos. Bendícele, Dios, con tu poder. Por nuestro hermano Noel, Señor. Sé tú glorificándote, Dios, en él. Haciendo la obra, Padre, perfecta para la gloria tuya. Oramos, Señor, y te pedimos también por la salud de nuestra hermana Miriam, Señor. Medrano, bendícela, Dios. Tócale con tu poder, Señor, sea sanada. En tus manos ponemos a nuestra hermana Marcia Rojas, Señor, bendícele con salud también, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos Nicaragua. Bendice, Dios, nuestra nación. Bendice este país, Padre. Ten misericordia, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra nación, Señor. Padre, erradica, Dios mío, esta pandemia, Señor, que azota al mundo. Te pedimos en el nombre de Jesús, tu Señor, sea, Dios mío, ahora haciendo cesar todo contagio, Dios, del coronavirus, en el nombre de Jesús. Padre, en tu mano ponemos a los médicos, enfermeros, enfermeras, los que laboran en la limpieza, en el área de la cocina, la lavandería. Dios, guárdales en cada centro hospitalario, cúbreles con tu poder. Te pedimos misericordia por los enfermos, por aquellos que están contagiados. Dios, sánalos, Padre. Aquellos que están en los hospitales y en las cárceles, misericordia, Señor, te pedimos por ellos. Padre, en tus manos, Dios, ponemos a nuestros hermanos que en este momento, Dios, trabajan, nuestros amigos, Señor, aquellos, Dios, que laboran en este momento y exponen sus vidas día a día, Dios, en las calles, en los mercados, en diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, Señor. Te pedimos por ellos. Guárdales. Guarda, Señor, la familia. Guarda a nuestros hermanos. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice la obra de tus manos. Bendice a cada pastor, a cada líder, a cada miembro, Señor, de la iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor por habernos dado esta oportunidad, esperando pronto poder estar nuevamente con ustedes. Que tengan una feliz noche, que descansen, Dios les bendiga.